Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Una vez más, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, bienvenidos a este tiempo de discipulado. Dios es bueno al permitirnos otra vez estar juntos, al regalarnos este espacio para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y seguir ese proceso que Él inició en nosotros, el cual va a terminar. A mí personalmente me alegra realmente poder disfrutar ese tiempo con ustedes, en el cual Dios nos va uniendo en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, para que lleguemos a lo que Él quiere, a la medida de Cristo, a la medida de un varón perfecto. Continuamos en 1 Timoteo capítulo 4 y vamos hoy a estudiar desde el versículo 12 en adelante. Anhelo de todo corazón que usted esté pendiente, que tenga su Biblia, que tenga sus apuntes y que podamos realmente crecer. Cualquier cosa que usted también quiera preguntar, pueden escribir a nuestro WhatsApp y con gusto les ayudaremos en estos procesos de discipulado. Vamos a orar y nos disponemos en las manos de nuestro Dios. Amado Padre, Dios Todopoderoso, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, a ti sea la honra y la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Padre, gracias por este privilegio que tenemos de acercarnos a ti, de abrir las escrituras, de escuchar tu voz, de escucharte a ti, Señor, de poder hablar contigo en la oración y poder escucharte a ti, Señor, realmente al oír las escrituras. Padre, sé propicio a nuestra necesidad, sé propicio, Dios, a nuestro corazón, sé propicio, Dios, a ese proceso en que tú llevas en nosotros y perfecciónanos como tú lo planeaste. Nos disponemos en tus manos, Dios, para que tú hagas exactamente lo que quisiste hacer y prepáranos para aquello que realmente quisiste que hiciéramos, Dios. Gracias por estar en estos tiempos, Dios, y gracias por estar con nosotros. Gracias por saber que estamos escritos en el libro del Cordero y gracias por saber que somos tu familia, tus hijos y que tú eres nuestro Padre, que tu amado Hijo es nuestro Señor y Salvador y que tu Espíritu Santo habita en nosotros, el cual nos enseña, nos guía, nos corrige, nos redarguye, el que realmente aplica la obra de Cristo en nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Nos encomendamos a ti y por favor, Dios, háblanos, abre mi boca con sabiduría y Señor, di lo que debemos escuchar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, continuamos en esta lista de consejos y amonestaciones y mandatos que realmente Pablo le está dando a Timoteo, o Dios le está dando a Timoteo a través de Pablo, en el cual está enseñando realmente a ser un buen ministro de Jesucristo, como dice el versículo 6, porque el versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Porque eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros, tú y yo, seamos buenos ministros de Jesucristo, buenos siervos de Cristo, nutridos con la palabra y la buena doctrina que ha seguido. Estamos en tiempo donde la mayoría de predicadores no tienen la palabra como realmente el fundamento. Toman un versículo para decir miles de cosas, pueden ser morales, éticas y buenas al ser humano, pero no es realmente lo que dice la Escritura. Pero si tú y yo queremos ser buenos siervos de Dios, tenemos que ser gente nutrida con las Escrituras. Que realmente lo que mora en nosotros sea la palabra de Dios, que lo que salga de nuestra boca sea la palabra de Dios, como Tito 2:1 dice, tú hablas lo que está de acuerdo con las sanas doctrinas, de resto no hables. Por eso en el versículo 16 de este mismo capítulo le dice Pablo a Timoteo, oye, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Si enseñamos las escrituras, como dice el versículo 6, si enseñas las escrituras como una manifestación de que estás lleno de las escrituras y realmente si te estás llenando con la buena doctrina que Él nos ha enseñado, seremos buenos ministros. Y lo que hemos visto básicamente es cómo debemos serlo. Y básicamente nos dice, si quieres ser un buen ministro, enseña la escritura. Desecha la fábula, desecha los cuentos, desecha las historias, desecha las tradiciones, desecha las genealogías, desecha todo eso que es conforme a los hombres y no según Cristo. Y ejercítate en la piedad, entrénate en la obediencia al Señor, porque el ejercicio corporal, aunque es bueno, para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha. Y por eso dice, recibe la palabra en tu corazón, recíbela porque es fiel y es digna. Trabaja realmente esperando a Jesucristo, esperando en el Dios viviente, sufre oprobios como buen soldado de Jesucristo, esperando al Dios nuestro. Y no, ahora continuamos en el versículo 12, porque el versículo 12 nos dice, la siguiente orden es, no dejes que nadie tenga en poco tu edad, digámoslo así, ninguno tenga en poco tu edad.
Porque en el ministerio es muy común el menosprecio. Es muy común el desprecio. No es correcto. No es correcto, no es aprobado por Dios, es pecado, pero es muy común realmente el ser despreciado. Y especialmente cuando Dios llama a sus siervos en su juventud, por lo general, los de edad avanzada, los ancianos, le tienen en poco. Y Pablo le dice a Timoteo, ninguno, y es cuando es ninguno, es ninguno. Eso indica que cualquiera lo puede menospreciar, cualquiera lo puede menospreciar. Y Pablo le dice, sin importar quién te menosprecie, no tenga en poco tu juventud. No, porque cuando se trata de ser maestro de las Escrituras, no es la experiencia la que sirve, es el conocimiento de las Escrituras. Para enseñar, el conocimiento de las Escrituras, la llenura del Espíritu Santo. La experiencia es buena para poder nosotros entender, comprender, saber aplicar, pero para enseñar, lo único que necesitas es conocer la verdad. Conocer la verdad. Jesús tenía 12 años y humanamente era un muchacho que para la mayoría no era un muchacho de experiencia, pero como estaba lleno del Espíritu y lleno de las Escrituras, dice la Biblia que los que le escuchaban, los maestros de la ley, estaban atónitos escuchándolo. 12 años. Un muchacho. Básicamente un niño. Por eso las mismas palabras Dios se las dice de alguna manera a Jeremías. Allí en Jeremías capítulo 1, cuando él lo llama, él dice Jeremías dice, Señor, soy un niño. Y el Señor dice, no digas soy un niño. Porque ya has aprendido a obedecer y donde te envíe tú irás y dirás lo que yo te diga. Porque muchos queremos la experiencia y es necesario tener experiencia y la experiencia nos ayuda mucho. Pero para enseñar se necesita la verdad. Para enseñar se necesita la llenura del Espíritu Santo con la llenura del conocimiento de la palabra, porque necesitamos es llevar ese mensaje veraz. La verdad es que la experiencia con el tiempo a nosotros nos ayuda. Realmente es aprender a escuchar, aprender a oír, aprender a ser paciente, aprender muchas cosas. Pero hay mucha gente que es así, pero no tiene verdad en su boca, no tiene las escrituras. Los jóvenes son imprudentes, pero pueden tener la verdad en su boca. Y necesitan los procesos para aprender la experiencia, en la experiencia aprender a ser prudentes, cautos, sabios. Pero si tienen la verdad, Dios los puede usar. Dios los puede usar. Por eso dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo debe tener unos 40 años. Y en esos tiempos era alguien joven. Cristo empezó su ministerio a los 30 años. De hecho, en Israel nadie podía empezar los ministerios antes de los 30. Debió cumplir los 30 para poder salir a buscar discípulos y tener discípulos. Antes no se podía. Porque de alguna manera se necesita una edad apropiada, pero en el proceso Jesús iba creciendo. Y dice la Biblia que se iba llenando de sabiduría y de gracia delante de Dios y delante de los hombres. Por eso el texto dice, no deje que nadie tenga en poco tu juventud. Si el Señor te llamó, Él te respalda. Si el Señor te llamó, Él te capacita. Si el Señor te llamó, Él te sostiene. Y cuando queremos vivir piadosamente, vamos a sufrir oprobios, menosprecios, críticas, juzgamiento. Bueno, miles de cosas como esas. Por eso vamos a mirar que aunque no debo tener en poco mi juventud, debo aprender a ser ejemplo. Porque no es que porque soy joven me deben aguantar todo. No, 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 no. El texto es claro y dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero, debes preocuparte por ser ejemplo en muchas cosas. Y ejemplo de los demás creyentes. Por eso es la siguiente orden en este proceso de cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Sé ejemplo de los creyentes. Y menciona básicamente 6 cosas. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 cosas que deben realmente resaltar el carácter del siervo de Dios. 6 cosas que debemos tener todos aquellos a los que Dios nos llama para estar al frente del rebaño, para estar al frente de la grey del Señor. Porque los pastores debemos ser gente o somos gente que no debe estar empujando, por eso no estamos atrás de las ovejas. Tampoco somos gente que debemos estar tirando porque las ovejas no se pueden de alguna manera amarrar y cargar. No, debemos ser gente que vayamos adelante modelando, como una oveja que va adelante guiando a las demás. El pastor es un
una oveja que va al frente siendo modelo. Por esto debe ser ejemplo y menciona estas 6 cosas. La primera que dice es que ser modelo en palabra. Pero antes de mirar esta, vamos por favor a segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, porque Pablo se presenta realmente como modelo para nosotros. Y en la segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 4 al 10, él muestra su hoja de vida. A veces nosotros nos encanta hoy mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros, pero no lo que nosotros hemos sufrido por causa del Señor. Y la verdadera hoja de vida no es cuántas iglesias hemos fundado, cuántos creyentes, cuántas personas hemos llevado a los pies de Cristo, porque eso es tarea del Señor, eso no fue tarea de nosotros. Si algo bien hicimos, no lo hicimos nosotros, eso lo hizo el Señor. Pero las marcas de un buen ministro está básicamente cuando contamos por todo aquel lugar, por todos aquellos caminos por donde Dios nos ha pasado, los sufrimientos que hemos tenido, los menosprecios, los oprobios. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 4 en adelante. Pablo dice, antes bien, nos recomendamos, porque esta es nuestra hoja de recomendación. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y empieza a mostrar exactamente cuáles son las cualidades de un verdadero ministro de Dios. En muchas paciencias, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es interesante que la mayoría de los ministros hoy en día, de alguna manera, rehusamos esto, nos quejamos de esto. Y cuando nos toca enfrentar cosas así, decimos, no, hasta ahí no, gracias. A paz nos llamó el Señor. Yo soy un hijo de Dios y esa no es la vida del hijo de Dios. La vida del hijo de Dios es una vida de prosperidad, es una vida de holgura. No, hermanos, esta realmente es la carta de recomendación de un verdadero siervo de Dios. ¿Acaso no es la carta de recomendación de Cristo? La verdad es que cuando me pongo a mirar lo que Dios nos ha dado, lo que tengo alrededor, la cama en que duermo, a veces la mesa donde como, o los lugares que tenemos como oficina, o el vehículo que tenemos, cosas así, decimos, ¿y Cristo cuándo tuvo algo de esto? ¿Cuándo? De verdad estamos con mucha comodidad comparados realmente con Jesús y sus discípulos. Comparado con nuestros modelos verdaderos, tenemos demasiado. Y lo demasiado a veces nos estorba. Lo demasiado nos impide, lo demasiado lamentablemente nos acomoda de tal manera que nos lleva a desistir del verdadero ministerio. Por eso cuando Pablo, por el Espíritu, le dice a Timoteo que nadie tenga poco su juventud, pero debe ser ejemplo, empieza a decirle realmente lo que él debe hacer. Y empieza, porque estas son básicamente cualidades de su carácter, de cómo debe ser él. Dice, debe ser ejemplo en palabra, o sea, en la manera de hablar, en la manera de expresarse, él tiene que aprender a ser distinto a los demás. En el libro de Colosenses, vamos un momentico al libro de Colosenses, en el capítulo 4 de Colosenses, versículo 6, Pablo le dice a los hermanos en Colosas, les dice, sea vuestra palabra siempre, no algunas veces, siempre, con gracia. A veces nosotros hablamos, la verdad, de una manera muy tosca, muy ordinaria, sin gracia. A veces nuestra manera de hablar produce vergüenza a otros y hay gente que tiene vergüenza ajena por culpa de nosotros. Hay gente que cuando habla son chistes flojos, son indirectas, son menosprecios, son burlas. Y todo esto realmente no debe estar en la boca de un siervo de Dios. De hecho, no debe estar en la boca de ningún creyente. De ninguno. Por eso el texto dice, vuestra palabra sea siempre con gracia. ¿Cómo? Sazonada con sal. Que lo que salga de nuestra boca, lo que salga de la boca de un siervo de Dios, sea algo que tenga contenido y que realmente guste al que oye, guste al oído del otro. Y no lo que el otro quiere oír, sino lo que Dios dice que digamos. Dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Por eso debe ser gente nutrida por las Escrituras, nutrida realmente por la palabra, para que siempre tenga una respuesta sabia,
precisa y de parte de Dios para aquel que lo demande. Ahora, no siempre vamos a saber qué decir, pero si somos sabios, guardamos silencio y decimos, por favor, espéreme, averiguo y con gusto le respondo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sed ejemplo en palabra. Y en Tito, en el libro de Tito, capítulo 2, en el versículo 8, vamos allí por favor a Tito 2:8, dice la Biblia, palabra sana. Porque le está diciendo Pablo a su otro discípulo que es Tito, oye, debes hablar palabra sana, palabra irreprochable. Una palabra que la gente no se burle de ti, no la menosprecie, no te señale, no se ría. Dice palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Muchos púlpitos están llenos de chistes. Y la gente está allí contenta, está allí riéndose, está allí de alguna manera en su salsa, digamos así. Pero no están siendo edificados. No es el Espíritu Santo el que está hablando a través de ellos, de esos ministros. Y ellos escuchan muchas cosas que quieren oír, pero no es la palabra de Dios. Y estamos en tiempos donde la gente tiene comezón de oír. Quieren oír, pero no la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es buena, es agradable, es perfecta, pero son como clavos, dice la Biblia, que son como clavos torcidos, que a veces entran y duelen, pero hacen bien. Pero hacen bien. Son como el bisturí en las manos del cirujano. Hieren, sacan sangre, pero es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Y dice, ejemplo en palabra, pero también ejemplo en conducta. Primero en la manera de hablar, ahora en la manera de actuar. De hecho, en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, vamos allá un momentico, Pablo es muy claro allí con Timoteo cuando le dice, oye, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de cómo actúas. Y aquí básicamente cuando dice ten cuidado de ti mismo, realmente es de manera integral, en todo aspecto. Cómo hablas, cómo te conduces, cómo actúas, cómo te vistes, cómo te peinas. Todo, todo. Cómo hace los gestos, cómo mueve las manos, cómo mueve los pies, bueno, absolutamente todo. Ten cuidado de ti mismo. Si somos modelo, tenemos que aprender a andar correctamente. No un momento sí, otro momento no, porque siempre hay alguien mirándonos, siempre hay alguien mirándonos. Y en especial, Dios nos está mirando y a Él es a quien la gente debe ver en mí. A veces nosotros nos preocupamos por lo que decimos, por lo que hacemos y a veces no nos importa el que dirán. Debe importarnos mucho. Porque cuando la gente habla de ti o habla de mí, la verdad están hablando bien o mal de nuestro Señor y Salvador. Por eso es necesario que nosotros realmente seamos ejemplo en nuestra conducta, en nuestra manera de actuar. Que hagamos las cosas realmente como deben ser. Y en Tito 2:7, volvamos allá a Tito. Avancemos un poquitico. Después de Timoteo está Tito. En el 2:7 dice, preséntate tú, Pablo le dice a Tito, preséntate tú como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza muestra integridad, muestra seriedad. Porque debemos dejar tanto chiste, tanta cosa. Debemos ser joviales, alegres para enseñar, pero no debemos realmente mezclar con toda esta cosa que de alguna manera la Biblia lo prohíbe cuando habla de fábula. Bueno, mucha cosa que no es, mucha vanidad que no viene de parte de Dios. Debemos realmente siempre ser un instrumento en la mano de Dios. Y que sea Dios el que esté hablando a través de mí y no yo. Que sea el Espíritu el que realmente me esté controlando y no mi carne o el mundo. Y aunque hablamos en este cuerpo y aunque hablamos a la gente que está en el mundo, debemos tener cuidado para que lo que la gente escuche sea exactamente lo que Dios trae. Palabra sana, palabra irreprochable, palabra edificante, palabra que realmente bendiga a aquellos que escuchan. Entonces, sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en la manera de hablar, sé ejemplo en la manera de actuar. Ahora dice, sé ejemplo en el amor, en el amor. O sea, en las decisiones que tomas a favor de otros. Recuerde que el amor no es un sentimiento, el amor realmente es una decisión. La decisión de hacerle el bien que el otro necesita, es precisamente el bien que el otro necesita. Cuando Dios nos amó, Él realmente tomó la decisión de salvarnos, Él tomó la decisión de sacarnos de esa condición paupérrima en que estábamos por causa del pecado, en esa condición completamente caída, una condición completamente pecaminosa. Y Él decidió realmente hacer lo que se debía hacer para sacarnos de esa condición, hacernos bien, volvernos a la comunión con Él, restaurar nuestra relación con Él. De hecho, pagar el precio que debíamos pagar
sufrir el dolor que debíamos sufrir, pasar por el proceso condenatorio que debíamos pasar para hacernos bien. Y esto es amor. Cuando uno ama, realmente decide a favor de el otro. Primera carta a los Corintios, que es muy conocido este texto, vamos allí un momentico. En el capítulo 13, los versículos 4 al 7 describen realmente las cualidades del amor. Y dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y realmente cuando describe estas cualidades, de hecho está mostrando realmente a la persona de Dios. Dios es así. Dios es así. Por eso dice la Biblia que el que ama realmente es nacido de Dios. Es nacido de Dios. El que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Pero cuando nosotros amamos, reflejamos el carácter de Dios en nuestra vida a favor del otro. El que ama realmente sufre por el otro, tiene buenas intenciones hacia el otro, no tiene envidia hacia el otro, no se jacta de sí mismo, no se envanece, no hace nada individuo, hace lo correcto, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Sufre, cree, espera, soporta al otro. Siempre el amor está enfocado en la necesidad puntual del otro para ayudarle, para suplirla. Por eso, como ministros del Señor, debemos ser ejemplo en la manera de hablar, ejemplo en la manera de conducirnos y ejemplo en la manera en que nosotros tratamos a otros. Y en eso fallamos mucho. A veces nuestra vida se llena de rencores, se llena de motivos, se llena de muchos sentimientos hacia los demás. Despreciamos, menospreciamos, olvidamos, dejamos, abandonamos. El amor no hace eso. El amor no hace eso, por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude. Estamos en tiempos donde realmente no importa la vida de los demás. Estamos en tiempos donde lo único que importa es la vida de uno. Yo y yo. Estamos en tiempos difíciles, pero en estos tiempos hay un remanente. Y anhelo de corazón que usted sea parte de ese remanente, de esos siervos de Dios que realmente queremos honrar a Dios y nos disponemos en la mano de Dios sin importar el precio que haya que pagar para nosotros. Como dice el apóstol Pablo, si nos toca realmente pasar por momentos difíciles, hay que hacerlo por amor a otros. Por amor a otros. Pablo realmente muestra que por amor a la iglesia, él estaba dispuesto, si fuera necesario, por amor a su pueblo, ir al infierno si fuera necesario, sabiendo que no se puede. En este caso, o sea, perderse uno por amor a otro, no, porque a quien Dios salvó, salvó. Pero qué bueno que haya ese sentir en nosotros de ir hasta el límite máximo que nos exijan por amor a los demás. Como una madre que está dispuesta a dar la vida por darle vida a su hijo para que nazca y viva, nosotros tenemos que estar dispuestos como Jesús por nosotros a dar la vida para que otros realmente disfruten lo que nosotros disfrutamos a Cristo Jesús. Por eso debemos ser ejemplo en palabra, en conducta y en amor. Pero también dice ejemplo en espíritu. O sea, en la manera de reaccionar. En la manera de reaccionar. Hermano, nuestras reacciones deben cambiar. Si realmente somos siervos de Cristo, nuestras reacciones deben cambiar. En el Salmo 51, vamos a leer allí el Salmo 51. Dios a través del salmista nos deja escrito estas cosas. En el Salmo 51, versículo 12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando dice que debemos ser ejemplo en espíritu, es en la manera en que nosotros realmente somos externamente. Hay gente de espíritu acongojado, de espíritu aburrido, de espíritu completamente difícil de soportar. Hay personas demasiado a veces en otra manera de espíritu muy focoso, muy burlones, muy chistosos. Pero la idea es que el texto es que el espíritu realmente nos da un equilibrio, un equilibrio. No nos permite ir hacia allá, hacia allí, sino tener un equilibrio bien centrado en la cual ni somos de un lado ni del otro, pero sabemos manejar cada circunstancia y tenemos una actitud correcta en toda circunstancia. Como dice el apóstol Pablo, lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen. Nos gozamos con los que se gozan, sufrimos con los que sufren.
Nuestro espíritu realmente aprende a no ser controlado, pero a saber exactamente qué hacer. Y realmente, hermanos, vaya que necesitamos realmente aprender por el espíritu a comportarse, a aprender, a enseñar a nuestro espíritu a comportarse como debe ser. A tener quietud en los momentos difíciles. A ser diligentes y prontos cuando haya que hacerlo. A ser pacientes y misericordiosos, pero con otros ser serios, ser contundentes también. Hermanos, Dios quiere que realmente tengamos integridad en nuestro carácter. Por eso, todas estas cosas que estamos mencionando aquí, o que se dan básicamente a Timoteo como un joven que debe ser ejemplo ante otros, debe estar en nosotros como siervos del Señor. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, pero también en fe. Cuando se habla de fe, básicamente se habla de las convicciones bíblicas. Debemos ser ejemplo en convicción. No debemos ser gente voluble que sí o que no, que tal vez. No, ese idioma no debe ser manejado realmente en la boca de un siervo de Dios. No, es sí, sí, no, no, según las escrituras, pero con amor. No porque no, sí porque sí. La verdad es que en muy pocas debemos ser relativos, en muy pocas cosas. Pero en los principios bíblicos debemos ser contundentes. Si a usted le dicen que aquí a qué horas almuerzan, si a las 12, a la 1, diga, no hay problema. Si a las 12 está el almuerzo, almorzamos, y está a la 1, a la 1. Pero cuando se trata de los principios bíblicos, no es negociable. Las convicciones que Dios nos ha dado, lo que debemos creer de parte de Él, no es negociable, no es relativo. Es así exactamente como el Señor lo ha dicho y tenemos que ser realmente ejemplo en eso. Hebreos 11:1 es muy claro. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La iglesia de Dios siempre ha estado convencido de que Cristo vuelve y está cierto de que Él regresa. Y eso no se puede dudar. Aunque algunos, como dice la Biblia, tengan por tardanza la venida del Señor, Él no se está tardando. Solo es paciente, esperando que ninguno de los que Él ha llamado se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando el último de los escogidos llegue, entonces el Señor vendrá. Y Él tiene el tiempo para que ese último llegue. No va a llegar antes ni va a llegar después. El tiempo en el plan de Dios está estipulado y es perfecto y es preciso. Y nosotros tenemos que aprender a tener esas convicciones. Confiamos en un Dios soberano, en el cual no hay casualidades, no hay gente de buenas ni de malas. No, solo un plan perfecto, en las manos de un Dios perfecto, con, con directrices perfectas, buenas y agradables para nosotros. Su palabra. Por eso, ejemplo en fe. Y al final dice ejemplo en pureza. Básicamente cuando habla de pureza, habla de la moral. Tenemos que ser gente de moral. Dios no ha llamado gente infiel, sino gente fiel al ministerio. Y una de las cualidades del siervo de Dios, 1 Corintios 4:1, es que sea fiel. Es necesario que el que administra las cosas de Dios sea hallado fiel. Que realmente seamos lo que debemos ser. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, el Espíritu de Dios le dice a través del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas, les dice, oiga, hagan morir estas cosas, hagan morir lo terrenal en vosotros. Porque esto tiene que ver básicamente con la pureza, con la moral. Hagan morir en vosotros la fornicación. Hagan morir en vosotros la impureza, hagan morir en vosotros las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Porque la avaricia es una clase de ídolo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos que desobedecen. En los tiempos antiguos dice, vosotros también andabais en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Nosotros hacíamos eso. Pero ahora no. Ahora, aparte de hacer morir, dice, hagan también estas cosas. Pero dejen también vosotros todas estas cosas. Dejen la ira. Dejen el enojo. Recuerde que debemos ser ejemplo en nuestro espíritu. Dejen la ira. Dejen el enojo. Dejen la malicia. Dejen la blasfemia. Dejen las palabras deshonestas de vuestra boca. Dejen de mentir. Despojémonos del viejo hombre. Es lo que básicamente dice cuando dice, sean ejemplo en pureza. Despojémonos del viejo hombre, el cual está viciado completamente al mundo. Dios realmente quiere, y es una orden de parte de Él para ti y para mí, que vivamos de esta manera, si realmente somos siervos del Señor.
Ahora, como les he dicho antes, esto no es solamente para los pastores, ancianos y diáconos, es para toda la iglesia. Y para todo aquel que se atreva a decir que confía en Cristo. Como dice Pablo a Timoteo, el fundamento de Dios está firme y tiene un sello. Conoce el Señor a los que son suyos y los que son suyos deben apartarse de todo lo inicuo. El pueblo de Dios debe ser un pueblo santo, un pueblo que realmente manifieste que es el pueblo de Él. Un pueblo separado y pueblo consagrado al Señor. Entonces, en el versículo 12 básicamente hay dos cosas que debemos ser como buenos ministros del Evangelio. Ser gente que no le ponga cuidado al menosprecio. No, aunque lo menosprecien, no le ponga cuidado. Siga adelante, porque el menosprecio es parte natural de las trampas, del ataque de Satanás, y es una de las cosas que tristemente le hace mucho daño a los cristianos si realmente no nos afirmamos en el Señor y si no somos conscientes de que vamos a pasar por esto. Pero es necesario que a pesar de la juventud, busquemos ser ejemplo, porque realmente para ser ejemplo en palabra, ejemplo en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, se necesita vivir en el control del Espíritu Santo. Se necesita crecer, nutrirse de las Escrituras, nutrirse de la fe a la cual fuimos entregados, de la doctrina a la cual fuimos entregados, a las Escrituras. Y el Espíritu Santo hará esto posible en la vida de nosotros. Ahora, en el versículo 13 de Timoteo 4, dice la Biblia, entre tanto que voy, porque Pablo tenía programado visitar a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en tres cosas: lectura, exhortación y enseñanza. Ahora, ¿por qué en la lectura? Sencillo, porque Dios ya no revela cosas nuevas. Lo que fue revelado, ya fue revelado. Hoy en día hay una cantidad de cristianos que buscan revelación, que no leen la Biblia y anhelan que el Espíritu Santo les diga. De la misma manera que le dijo a los profetas y a los apóstoles, anhela que le digan a ellos. No funciona para nosotros así, no funciona. Vamos al libro de Efesios, por favor. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 4, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo nos dice estas palabras que deben ser realmente oídas y creídas. Escuche, Efesios 3, voy a leer desde el 1 hasta el 4. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, porque a Pablo se le reveló lo que está escrito. Pero mire que el versículo 4, usted y a mí no se nos va a dar nueva revelación. Usted y yo tenemos que leer para que el Espíritu Santo nos ilumine, para entender esa revelación que ya fue dada a través de los profetas, a través de los apóstoles. No espere que Dios le hable por sueño, no espere que Dios le diga lo que debe hacer, porque ya está escrito en la palabra. Ahora nos toca leer, por eso dice lee, lee, lee. Pedro dice también, dice Pedro, yo estuve allá en el monte de la revelación, yo vi a Jesús cuando se transfiguró, yo vi a Moisés, yo vi a esto y aquel. Pero tenemos la palabra más segura, no la palabra de la experiencia, sino la palabra escrita, a la cual haces bien en estar firmes. Hermanos, qué bueno es someternos a las Escrituras. Y si usted quiere crecer en la revelación de Dios, si quiere conocer la revelación de Dios, si quiere entender lo que Dios quiere, nos toca leer las Escrituras. Toda, de pasta a pasta y muchas veces. Escudriñar versículo por versículo. Estudiar palabra por palabra, en su contexto. Dentro del libro, dentro del capítulo, dentro del versículo, dentro de la Biblia. Por eso Pablo le dice, mientras que voy, ocúpate en estas cosas, porque estas cosas son las que realmente hace un buen ministro del Señor. Estas tres cosas. Todos los que hemos sido llamados a servir, a enseñar, a cuidar el rebaño, tenemos que ocuparnos de estas tres cosas. En la lectura primeramente, porque es la manera que tenemos para aprender. Mira lo que dice el versículo 4 de Efesios 3. Leyendo, escuche, leyendo. Solo leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. De hecho, Pedro dice, ¿no? Pedro, hablando de Pablo, dice, a Pablo se le revelaron cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos que debemos ocuparnos ministerialmente en la lectura.
Todos los cristianos tenemos esa responsabilidad, todos los cristianos tenemos esa orden y tenemos ese privilegio de escuchar a Dios leyendo las Escrituras. Así como tenemos el privilegio de hablarle orando, tenemos el privilegio de escucharle leyendo. O escuchando, porque hoy tenemos el privilegio de tener tecnología, donde toda la Escritura está ya grabada, narrada, y podemos escucharla. Hermano, hoy tenemos privilegios que la gente antigua no tenía. Entonces, si usted es malo para leer, puede escuchar. Pero si es malo para leer y para escuchar, hermano, definitivamente usted no puede servirle al Señor, porque no se le puede servir si realmente usted no escucha, no oye. Porque la manera de obedecer viene por el oír. De hecho, el obediente es una persona que tiene el oído entrenado en oír exactamente lo que debe hacer. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, pero también ocúpate en la exhortación. ¿Qué es la exhortación? Básicamente es ese ministerio en el cual el Espíritu Santo me lleva al lado del otro, a echarle la mano al otro, a abrazar al otro, a traer el otro a mi lado y a premiarle a seguir realmente un curso de conducta. Cuando exhortamos, también amonestamos. Ponemos la mente de los otros en orden y le damos el brazo y le decimos, cuente conmigo, vamos hacia adelante, yo camino contigo. La Escritura realmente nos capacita para hacer ese trabajo con los demás hermanos, para acercarnos al otro, realmente instruir al otro, como dice la Escritura en la segunda carta de Pablo a Timoteo, toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que el otro realmente sea un siervo de Dios y yo también, preparado para toda buena obra, listos para lo que haya que hacer. Y lo que realmente fuimos llamados a hacer es servir al Señor, porque nos llamó a ser ministros del Evangelio, ministros del Evangelio. Lo que creemos debemos compartirlo, lo que hemos aprendido debemos enseñarlo, lo que recibimos debemos darlo. Nosotros debemos ser un canal de bendición para aquel que está a nuestro lado. Entonces, ocúpate en la lectura, pero ocúpate también en la exhortación y ocúpate en la enseñanza. De hecho, en Mateo capítulo 28, versículo 20, cuando el Señor da la gran comisión y les dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también le dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Nosotros tenemos que enseñar a otros lo que nosotros aprendemos. Tenemos que compartir con otros lo que el Señor nos comparte a nosotros. Somos un cuerpo. Y todo lo que recibe el cuerpo lo va pasando a cada miembro, a cada célula, lo pasa. Para que todo el cuerpo se alimente con lo mismo y todo el cuerpo crezca en unidad. No podemos ser esponjas que no son exprimidas. La esponja puede ser llevada allí al jabón y puede ser llevada al agua. Pero si no hay quien la escurra, no sirve para nada. Pero qué bueno cuando la esponja cumple el propósito de ir al jabón y al agua y al jabón y venir allí donde alguien tiene necesidad de ser limpiado, de ser preparado para una buena obra. El plato necesita ser limpiado por la esponja. Hay gente allá afuera que necesita de nosotros. Y nosotros como esponjitas que vamos a Cristo y vamos a la gente, debemos vivir en ese proceso. Nos llenamos en Cristo y nos desocupamos en la gente. Nos desocupamos en la gente y volvemos a Cristo y nos llenamos. Por eso tenemos este proceso. Con la lectura nos llenamos, con la lectura realmente escuchamos al Señor. Y nos capacita para exhortar y nos capacita para enseñar. Porque la exhortación me permite acercarme al otro y ayudarlo. Pero con la enseñanza me permite poner las verdades de Dios en la mente del otro. Porque enseñar sencillamente es poner en mente de otro la verdad revelada de manera ordenada. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso. Debe ser amable para acercarse a los demás, amonestarles, exhortarles, enseñarles. Por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento y la gracia de escapar de los lazos en que están cautivos a voluntad del enemigo. Y Dios quiere realmente que cada uno de nosotros hagamos estas tres cosas, ocupándonos realmente en esta función que tenemos como siervos del Señor. Lectura, exhortación y enseñanza. Qué bueno que entendamos esto. Bueno, continuemos.
allí en 1 Timoteo capítulo 4, vamos para el versículo 14 ahora. La siguiente orden para ser un buen ministro del Señor es: no descuides el don que Dios te ha dado. Todo cristiano, escuche, todo cristiano, todo creyente por mínimo tiene un don. Puede tener más, pero por mínimo tiene un don, una manera en que el Espíritu Santo lo va a usar y lo quiere usar en el cuerpo de Cristo. Porque el don no es la capacidad tuya, el don no es la capacidad mía, el don es la manera como el Espíritu Santo realmente obra en mí y a través de mí a favor de otros. Si ustedes ven en mí el don de enseñar, ese no es mi don, ese es el don del Espíritu Santo en mí. Si ven en mí el don de servir, ese no es mi don, esa no es mi capacidad, es la capacidad del Espíritu Santo obrada en mí. Por eso todo lo que realmente usted reciba de mí, no lo recibe de mí, sino del Espíritu de Dios que está en mí. Yo solamente soy un instrumento. Soy un instrumento en la mano de Él y edificado por Él mismo. Y es un privilegio, la verdad, ser un instrumento en las manos de Dios. Por eso el texto, versículo 14, dice: no descuides. Porque nosotros tendemos a descuidar los dones por hacer lo que queremos. El talento humano no es don. El talento es talento, que pudo ser aprendido o puede ser natural. Viene por genética humana. El papá es músico, el niño salió músico por genética humana. O el papá es músico y el niño tiene nociones, pero no salió músico, pero pudo aprender. Se esforzó y aprendió. Pero el don no. El don realmente es la manera en que el Espíritu Santo decide obrar en mí y a través de mí, a favor de la iglesia, a favor de otros, desde el día en que Él vino a mi corazón. El día que realmente conocí a Cristo, ese día fui dotado por lo mínimo con un don para servir. Por eso Dios dice en este texto, Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, el cual te fue dado mediante profecía, o más bien fue reconocido, porque el que lo dio fue el Espíritu Santo. Pero fue reconocido realmente por los líderes. Pablo, no sé quién más estaría ahí, y se le dio, dijo: usted tiene este don, con la imposición de la mano del presbiterio. Recuerde que se le reconoció a Timoteo se le reconoció realmente como un siervo de Dios. De hecho, Pablo nos ordena que nosotros no pongamos las manos con ligereza, no, tenemos que comprobar si la gente realmente tiene ese don, y si lo tiene, ponemos las manos y le reconocemos proféticamente, o sea, declarando públicamente que el hermano tiene este o aquel don para servir. Y dice la Biblia: ocúpate en eso, ocúpate realmente en eso, no descuides el don, ocúpate en él. Hay otros textos en la Biblia que realmente nos ordenan desarrollar el don, ministrar con el don. Primera de Pedro 4:10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué bueno saber que en el cuerpo cada uno de nosotros tiene una función y cada uno de nosotros tiene un don. Por eso es necesario que nosotros estemos bajo la autoridad de otros y en compañía de todo el cuerpo, en compañía de toda la iglesia, porque en esa sujeción a otros y en la comunión con el cuerpo descubrimos exactamente cuál es nuestra función, cuál es nuestro don, y podemos fácilmente servir al Señor. Qué bueno que entendamos eso. No descuides el don que hay en ti y ocúpate en estas cosas. Ocúpate en estas cosas, dice el versículo 15. ¿En qué? En leer. Ocúpate en exhortar, ocúpate en enseñar y ocúpate en usar el don que tienes. De hecho, el don se desarrolla en esas tres actividades. Al leer, el don se desarrolla en mí, porque me capacito cada día más en la disposición para el Espíritu, me capacito más en la relación con el Espíritu, conozco más al Espíritu y de esta manera puedo ser usado de mejor manera. No porque Él no pueda ni porque Él no sepa, no, Él sabe y Él puede. El problema es que yo no he sido entrenado en todo y necesito ser entrenado para disponerme completamente en las manos de. Como cuando un piloto coge su carro y él empieza a manejarlo y empieza a conocer el carro y empieza a hacerle adaptaciones a lo que él necesita y para aquello para lo cual lo necesita. El Espíritu Santo tiene que quitar mucha basura de nosotros, mucha cosa. Y de hecho tiene que poner de todo en nosotros, porque Él tiene que colocar todo el conocimiento de Dios que con Él no nacimos y no lo trajimos. Tiene que quitar demasiadas cosas que nosotros aprendimos mal, demasiadas cosas que completamente son pecaminosas, y empezar a restaurar un trabajo bastante largo en nuestra vida. Él está obrando en mí y a través de mí, en mí y a través de mí.
Por eso dice, ocúpate en estas cosas, porque realmente tenemos que ser gente que se ocupe en las cosas del reino, que nos ocupemos realmente en aquello para lo cual fuimos llamados y para lo cual fuimos equipados. Y todo creyente tiene estos privilegios, todo creyente. Porque todo creyente ha sido hecho un ministro del Señor, una persona que le sirve al Señor y que Dios usa en su servicio. Por eso dice, ocúpate en estas cosas. Después dice, permanece en estas cosas. Debo ocuparme y no cansarme. No es por un rato, es hasta la venida del Señor. Porque lo que Dios nos enseña no es por un rato, es para toda la vida. Y lo que nos da no dura un momento, para toda la vida. Todo aquello con lo que hemos sido dotados para estar y servir en el cuerpo, eso no se acaba, permanece para siempre. Por eso, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Si lo haces, dice, tu aprovechamiento será manifiesto a todos. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Por qué? Porque Dios me hizo útil a mí para todo el cuerpo. Te hizo útil a ti a favor de todo el cuerpo. Y es necesario que nosotros entendamos ese privilegio que tenemos. No es para bendecir uno o para bendecir dos. No, bendecimos el cuerpo o perjudicamos el cuerpo. La mayoría de cristianos no tienen realmente esa visión de cuerpo. No, solo de grupito, solo de montoncito, solo de rebaño o de sí mismo nomás. No, estamos en un cuerpo que de hecho es mundial. De hecho es mundial. Incluye los que ya murieron o los que durmieron más bien en Cristo, porque no han muerto, están dormidos en Cristo, pero deben despertar. Los que estamos vivos, los que no han llegado, pero van a llegar. Todos ellos incluyen el cuerpo de Cristo. Y por eso dice el texto, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y hoy en día, a través de las redes sociales, pues tenemos un alcance mucho más amplio. Porque lo que Dios hace en mí y a través de mí no solamente está limitado al rebaño donde estoy. No solamente está limitado a la ciudad donde estoy o al barrio donde estoy. No, ya a través de todos estos medios se hace mundial. Y qué bueno es entender esto. Que no somos parte de una denominación. Somos parte de un cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y así debemos funcionar todo el tiempo. Como parte de un cuerpo. No es cuando mi hermano del rebaño me está viendo, no, porque hay otros rebaños y esos hermanos te pueden estar viendo o te llegan a conocer y puede ser de edificación o una vergüenza realmente, porque es necesario que nos ocupemos de aquello que Dios nos ha enviado. Leamos, exhortemos, enseñemos y ocupémonos en usar el don que Dios nos ha dado. Y en el versículo 16 se le dice otra cosa que debe hacer: ten cuidado de ti mismo. O sea, nosotros debemos vigilar primero en este sentido por nosotros. Si realmente cuidamos nuestra vida, podemos ser de utilidad para otros. Como dice un ciego, no puede guiar a otro ciego. Ten cuidado de ti mismo. O sea, lo que aprendes primero, aplícalo a tu vida. Aplícalo a tu vida. Y esta es la parte que a veces nos complica más, porque para cuando se trata de enseñar, a veces es muy fácil enseñar para decirle a otros, pero es complicado aprender para decírmelo a mí mismo, para aplicarlo a mí mismo, para ponerlo en práctica y poder decir, oye, en esto yo estoy fallando, esto yo no lo estoy haciendo, y disponerse a hacerlo. El orgullo a veces nos puede, o la mayoría de las veces nos puede. Qué bueno es realmente tener cuidado de nosotros mismos y tener cuidado de la doctrina, o sea, de lo que sale por nuestra boca. Lo que hacemos refleja lo que creemos y lo que decimos es expresión de lo que creemos. Por eso debe haber coherencia entre lo que hacemos, decimos y pensamos. Debe haber coherencia completa, porque realmente todo ello se convierte en una sola cosa. Conforme a lo que el hombre piensa, dice la Biblia, así él es en su corazón. Conforme a lo que el hombre habla, así es él en su corazón. Conforme a lo que el hombre actúa, así es él en su corazón. Entonces dice el texto, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de lo que enseñas, de la doctrina que has aprendido y la que sale de tu boca, persiste en ello, haciendo esto, teniendo cuidado, y de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto. Te salvarás a ti mismo, y no está hablando de salvación espiritual, está hablando de salvarse uno de dañar a otros y salvarse uno de ser juzgado por otros.
Dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si yo predico lo incorrecto, te perjudico a ti porque puedo llevarte a creer cosas incorrectas. Si usted escucha lo incorrecto, te perjudicas a ti mismo y perjudicas a los que están a tu alrededor. Por eso, tanto usted y yo debemos tener cuidado de nosotros mismos, tener cuidado de lo que creemos y lo que hablamos, para no perjudicarnos y no perjudicar a los demás. Es necesario que entendamos realmente esto. Por eso el texto dice, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si nosotros miramos todo ese texto del versículo 6 hasta el versículo 16, vemos realmente que la centralidad de ese texto es sencillamente, ocúpate de la piedad, ejercítate en la piedad. Porque si nos ejercitamos en la piedad, realmente si nos entrenamos en la obediencia a Dios, lo demás viene por añadidura y va a marchar bien. El Espíritu de Dios que Dios ha hecho morar en nosotros, dice la Biblia, que nos anhela celosamente. Porque realmente le costamos a Él la vida. Y nos apartó para Él, para la gloria de Él, y nos ha invitado a estar con Él en este trabajo que Él está haciendo en la tierra. Llamar a otros como te llamó a ti y me llamó a mí. Y si tú no conoces al Señor, Dios a través de esta palabra te está llamando. Para que seas un fiel siervo de Dios, un fiel ministro del Evangelio. Para que sea alguien que se nutre de la palabra. Para que sea alguien que escucha la palabra, comparte la palabra, enseña a otros la palabra y edifica a otros para vida eterna. Edifica a otros para vida eterna. Qué bueno que nosotros entendamos realmente estos principios. Y que Dios te ayude y Dios me ayude a mí realmente a mantenernos fieles a Él. De hecho, Él lo hace, porque el Espíritu Santo que está en nosotros, Él cumple la tarea. Somos nosotros los que le resistimos, somos nosotros los que nos oponemos, somos nosotros los que nos ponemos en contra de Él. Y qué bueno que nosotros realmente nos demos cuenta de cuán rebeldes, desobedientes y a veces ignorantes somos. Y nos dispongamos en la mano de Dios para que Él haga en nosotros lo que siempre ha querido y puede hacer, que es para la gloria de Él, el bien de nuestra vida y el bien de todo su cuerpo. Dios nos llama a servirle y los tiempos se están acortando. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y es necesario que usted y yo hagamos la tarea. Nos queda poco tiempo para obedecerle, nos queda poco tiempo para hacer lo que tenemos que hacer, para aquello que Él nos trajo a este mundo, para lo cual nos salvó. Nos queda poco tiempo. Por eso, estimado hermano, hoy es el reto de servirle a Dios y de ponernos en la mano de Dios para servirle a Él de todo corazón. Y usted, amigo, que aún no conoce al Señor, pero está escuchando. Dios quiere perdonarte. Dios quiere limpiarte y hacerte un ministro de Él. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Humíllate delante del Señor y reconoce que eres un pecador. Y mira la cruz de Cristo y ve a Cristo muriendo por ti, pero también velo siendo enterrado y también velo resucitando de entre los muertos para darte vida eterna. Cree de todo corazón que subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre y intercede por ti, ora por ti para que tú seas hoy lo que Él quiere que seamos, conforme a Él. Y recuerda, muy pronto, más tarde que temprano, Él vuelve otra vez a recoger a los suyos y a castigar al resto. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos permita ser fieles en el ministerio. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que Él nos regala para aprender. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud en nuestro corazón, te damos gracias por hacernos siervos tuyos, ministros de tu palabra. Y gracias porque a todos de manera distinta nos ha llamado a esta misma responsabilidad. Algunos nos da el privilegio de estar al frente, de ser visibles, pero a todos nos das la orden de leer, de exhortar, de enseñar, de compartir, de cuidarnos unos a otros. Porque somos un cuerpo, Dios, somos un cuerpo, tu cuerpo, el cuerpo de tu Hijo Jesucristo. Tu familia, el pueblo que has amado, el pueblo que has comprado y el pueblo por el cual regresas. Ven, Señor Jesús, te esperamos. Tu iglesia necesita que vuelvas. Gracias por estos tiempos juntos. Gracias por el placer, Dios, de ser amonestados por ti, de ser exhortados por ti, de ser impulsados por ti
hágase en nosotros conforme a tu voluntad. La bendición tuya, oh Dios, la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo sea sobre todo el rebaño, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, amados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Que el Señor termine esa obra que empezó en nosotros. Bendiciones para todos.